Bien, la asamblea, tal como la pensamos nosotros, no es una simple ronda que funciona como tribunal de quejas, ¿no? Donde cada una levanta la mano para decir que le molesta y la maestra tiene que resolver ahí, cual Salomón, a qué niño cortar. Tampoco es un grupo de autoayuda, ¿no? La asamblea es, como sucede en una escuela, es un momento, un espacio de aprendizaje. Entonces lo que tiene que ocurrir tiene que ver con las ideas, con elaborar ideas. Podríamos decir que, así en términos generales, la asamblea tiene una pregunta, ¿no? Es un círculo en torno a un vacío y ese vacío está ocupado por una pregunta. El centro es una pregunta. En nuestro caso, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros, niños y niñas de cuarto grado, niños y niñas de segundo año, para, jóvenes y jóvenes de segundo año, para estar lo mejor posible en la escuela, para vivir con los demás, convivir con los otros, para cuidarnos entre nosotros de la mejor manera posible? Y es esa la pregunta, no qué tiene que hacer la directora o qué tiene que hacer la maestra, que por supuesto tienen cosas para hacer la directora y la maestra para que los niños y las niñas estén cuidados. Pero la asamblea se pregunta qué está en nuestras manos para pasarla lo mejor posible. Entonces, ahí es donde alrededor de esa pregunta se comienza a construir un problema, a identificar un problema. Porque como planteábamos, quizás las ganas son de resolver algunos problemas que se sienten, malestares, incomodidades, nos estamos llevando mal, hay conflicto, ¿no? Ahora bien, antes de querer resolver el problema, es muy interesante que la asamblea se plantee a ver cuál es el problema. Porque ante la misma serie de hechos, una persona puede interpretarlo de un modo, otro de otra. Uno puede pensar que se trata de un demonio encarnado, otro puede pensar que la misma situación responde a cierta forma de vincularse. Otro puede pensar que en realidad lo que falta ahí es poner una palabra, ¿no? Entonces, primero que nada, análisis para construir el problema. Podríamos decir que una de las funciones de la asamblea, y más, una de las funciones de la educación, de la escuela y de la educación en general, es prestarnos palabras para que nuestro mundo interior, nuestro espacio íntimo, esas sensaciones medio inefables que no le encontramos la manera de decir, alguien nos las presta. A veces nos las presta un amigo, a veces las presta un enemigo, no, pero un adversario, alguien con quien estamos peleados, pero dice algo que esa palabra nombra algo que yo no podía nombrar. A veces es el cuento el que me sirve para nombrar lo que yo necesitaba decir. A veces es, no sé, la historia del imperio mongol. A veces es, no sé, una tumba de Egipto, que me habla, ahí tan lejano en el tiempo y el espacio, me habla sin embargo de algo que me sucede a mí, ¿no? Porque justamente la angustia, podríamos decir, que es definida como la ausencia de palabras. Yo me angustio porque no puedo decir lo que me pasa, ¿no? Porque hay una sombra ahí interna que no puedo nombrar. En la medida en que encuentro esas cosas que me sirven para nombrar, la angustia se alivia, ¿no? Arte. El arte es un fabuloso prestador de símbolos, de imágenes, de palabras. Y la asamblea a veces es eso también, ¿no? Quizás Dylan no puede decir lo que le pasa, pero en la medida en que los demás hablan, él puede encontrar ideas, frases, formas de ver que él no había visto y le sirven para entenderse a sí mismo. Volviendo a esta cuestión de que la asamblea se pregunta a sí misma qué podemos hacer para estar mejor en la escuela, una de las respuestas que ofrecemos en general tiene que ver con repartir, distribuir responsabilidades comunitarias, llamémoslas, ¿no? Tareas que en los grupos, en el aula, son necesarias para que todos estemos bien. El encargado, encargada de los materiales, el encargado, encargada de la biblioteca del aula, encargado, encargada de la caja de juegos, de, no sé, repartir fotocopias o desayuno o vianda. Bueno, esa serie de tareas que son necesarias para que la cosa funcione bien, para que el trabajo funcione bien, se reparten, se distribuyen.
y quien las asume se hace responsable. Se hace responsable, por ejemplo, de cuidar la caja de juegos, de verificar que los materiales estén, que sean devueltos en sus condiciones, y así un sinnúmero de responsabilidades pequeñas, paulatinas, pero que niños y niñas, por más pequeños que sean, se hacen cargo. Ahora bien, esas responsabilidades tienen su contraparte, es decir, son evaluadas por la asamblea si no son cumplidas. Lo mismo cualquier otra ley explícita o implícita, pero de convivencia común. Es la asamblea quien evalúa el cumplimiento de esas responsabilidades. Entonces, cuando hay una responsabilidad que no es cumplida como corresponde, la asamblea puede sancionar en el sentido de decir que ahí faltó algo, por ejemplo, decir que a Martín le correspondía hacerse cargo de los libros y los dejó tirados. Entonces, eso implica ya una sanción, mostrar una contradicción, mostrar una falta respecto de lo que se esperaba y lo que asumió. Bien, y una vez marcada la sanción, podría preguntarse por la causa, ¿no? Hay ejemplos donde cuando la asamblea pregunta ¿por qué Martín no hizo esto? Y Martín da cuenta y da una explicación razonable, entendible, sensible quizás, muchas veces niños y niñas aceptan y en tal caso amonestan verbalmente o que no se repita, piden. Pero a veces la explicación no satisface, las causas no son suficientes, muchas veces están ligadas al desinterés, a la irresponsabilidad propia de las edades, aunque hay muchos adultos que sucede lo mismo, y entonces la asamblea propone que esa falta sea sancionada con alguna pena, con alguna contrapartida, con alguna penitencia, podríamos llamar en términos clásicos. Lo interesante de la asamblea es cuando esa penitencia o esa consecuencia de haber roto la responsabilidad no se parece demasiado al calabozo, al tormento, ¿no? Ahora que vos dejaste los libros tirados, vas a sufrir. Porque eso la verdad que no le hace bien al que cometió la falta, ni tampoco le hace bien a los demás ver sufrir a otro. Pero sí que merece algo porque no es lo mismo. No es lo mismo si te hiciste cargo que si no te hiciste cargo. Es que es interesante porque la asamblea, esa regla, la asamblea la va encontrando en un proceso y no por dictado del docente. No es que el maestro dice, niños, no deben recurrir a la ley del talión, al ojo por ojo, no deben lapidar a los demás. Y entonces con eso alcanza para que los niños y las niñas lo asuman. ¿Por qué? Porque mientras nosotros lo decimos bondadosamente y amablemente, sabemos que afuera de la escuela hay un montón de dispositivos que proponen lo contrario, que proponen herir, dañar, tomar venganza, ¿no? Cuanto más duro mejor, la mano dura es la única respuesta. Y lo interesante es que la asamblea entonces toma eso como problema, es ¿qué hacemos con esta persona, este compañero o compañera que incumplió, que cometió su falta? Y ahí lo tiene que pensar, y pueden aparecer en la asamblea las voces más extremas, más punitivistas, pero como otra de las leyes internas, como de las lógicas internas de la asamblea es darse tiempo, postergar, aplazar, demorarse, no ya. Justamente como afuera se propone que todo tiene que ser ya, pedido ya, inmediatamente, la asamblea dice, momento, para arribar a una buena respuesta necesitamos tiempo, no podemos decidir de la tripa, de lo primero que sale, del vientre. Pensemos, usted propone que porque este muchacho perdió un libro sea sancionado sin recreo hasta fin de año. Bueno, eso lo puede proponerte, está en su derecho y es una palabra válida. Ahora la asamblea va a analizar si eso corresponde, si tiene que ver con la falta, si está en relación con la falta o no. Y además, incluso en ese proceso de análisis, lo hemos vivido y es muy interesante, aparecen matices a los extremos, por supuesto, y aparecen respuestas superadoras. Por ejemplo, cuando aparecen propuestas de reparación de la falta.
La gran pregunta por las formas de intervención docentes. Nosotros proponemos en la asamblea cierto grado de horizontalidad, cierto grado de distribución del poder y sobre todo protagonismo estudiantil. Lo cual no significa que nos retiramos olímpicamente, no nos vamos ni físicamente ni nos vamos a nivel de intervención. Metemos bocado, metemos palabra. Quizás el gran desafío, lo difícil, lo que nos ha costado con el tiempo es que nuestra palabra no sea de censura, nuestra palabra no sea pontificadora, como si nosotros tuviéramos la verdad y el resto de los que están allí no supieran nada del asunto. ¿Por qué? Primero, porque vale dudar de si tenemos siempre la respuesta correcta. Eso vale dudar. Pero además, porque los niños se dan cuenta cuando esa es la posición. Si yo te digo, lo que vos estás pensando está mal, escuchá lo que yo pienso que está bien, lo único que voy a lograr es que vos no hables más. Digamos que si alguien pierde un libro y cierta parte de la asamblea propone la extrema sanción de dejar sin recreo por el resto del año, uno podría decir, bueno, pero eso habría que trasladarlo a otras faltas similares. Y entonces creo que nos quedaríamos sin recreo la mayoría de los que estamos acá, ¿no? Como mostrar una intervención posible de los docentes es mostrar las consecuencias de ciertas propuestas, ¿no? O mostrar contradicciones entre lo que se dice. Eso, en tal caso, desde nuestro punto de vista, es la crítica. ¿Qué es la crítica? La crítica no es mirar con cara de asco lo que otro ofrece. La crítica es analizar contradicciones, poner de relieve contradicciones que estaban solapadas. Quizás las intervenciones docentes a veces tienen que ver con eso, con mostrar que hay alguna contradicción que no se está viendo. Hacer explícito algo que está implícito y no se está viendo, ¿no? Nosotros proponemos en la asamblea un ejercicio de participación real, de participación genuina, de que niños y niñas se hagan cargo de la cosa que está sucediendo ahí. Los pibes asumen un poder que es tentador, digamos, y es interesante. Y empiezan a participar, y empiezan a hablar, y empiezan a proponer. Pero ¿qué pasa? Si no nos gusta lo que dicen y queremos reorientarlo, queremos encauzarlo, queremos tomar esas riendas porque nos da cierto miedo que la cosa se desmadre, y nos metemos y cortamos, y los niños y niñas se dan cuenta y dicen, epa, me estás haciendo una trampa, me dijiste que hable, me dijiste que me haga cargo, me dijiste que participe hasta donde te gusta. Y eso es una trampa, es inmoral, digamos, ¿no? Me das libertad, pero me das la libertad con un freno. Me das la libertad que es falsa porque me tirás de la cuerda cuando no gusta. Eso me parece, además de que no es correcto desde un punto de vista ético, lo más importante es que los pibes y pibas se dan cuenta. Y si se dan cuenta, dicen, este es un tramposo. La asamblea tiene dos elementos centrales. Como dije antes, tiempo. Si hay que resolver apurados, probablemente terminemos colgándolo del palo mayor, porque es la primera propuesta que sale. Ahora, si hay tiempo para pensar, si hay tiempo para ver si esa es la correcta sanción, la cosa aminora, los extremos se matizan y aparecen propuestas de reparar la falta. Ahora, si quieren, avanzamos sobre eso. Ese es un elemento. Y además también tiene la posibilidad de revisar la asamblea. Tiene la posibilidad de revisar, ¿no? Si resulta que la sanción fue, no sé, dejar sin recreo una semana y después le parece excesivo, se puede revisar. Cuando se comete la irresponsabilidad y la asamblea la determina y cuando la causa no satisface, se propone alguna sanción con este sentido, ¿no? De no es lo mismo haber hecho que no haber hecho. No es lo mismo haber dicho algo y después no cumplir que haberlo cumplido. Entonces propone sanción. Y a veces esa sanción se encuentra una forma en que sea de un modo de reparar el daño, de enmendar la falta, ¿no? Si rompí, no es solo me voy al calabozo, no es solo voy a sufrir al ostracismo. Por ahí es simplemente, si rompí, arreglo. Si perdí, cambio de
encuentro otro. Si, no sé, impedí que mis compañeros y compañeras jueguen a la soga, por ejemplo, algo que puedo hacer, como dijeron en alguna oportunidad, es, bueno, que las que hicieron que las demás no jueguen a la soga, que den la soga durante el tiempo que la soga se perdió. De esa manera, se dice explícitamente, no es lo mismo haberse hecho responsable que no, y además se dice, usted puede hacer algo para repararlo, no solo tiene que sufrir, ¿no? Usted puede hacer algo que hasta la va a hacer sentir mejor, porque va a decir, bueno, sí, me mandé una, pero puedo hacer algo para desandar, ¿no? Para disculpar, en el sentido de desandar la culpa. Ese es el movimiento de las disculpas, desandar la culpa. Sé que cuando alguien es amonestado, apercibido por un adulto, escucha, pero escucha desde una distancia, escucha desde una asimetría. Cuando esa misma amonestación o apercibimiento viene de un par, de una compañera o un compañero, se toma otra nota del asunto. Se dice, esto vale más porque me lo está diciendo alguien que está en la misma que yo. Entonces no es que mira de lejos, ¿no? Habla por hablar o lo dice desde otro lugar. Me lo está diciendo alguien que está en la misma. Entonces tiene más peso evidentemente.